primero o hago la vieja? No, me parece que no hay que primero. No, me parece que no. Bueno, ¿cómo andan chicos? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya para arrancar la primera clase del curso. La primera clase la va a dar, hay una gran parte de clase, la va a dar Franco Cheraluce, no sé si lo conocen, que hicimos, me acuerdo, en su momento, principio de año, en marzo cuando hicimos el preparate, que vimos un poquito de cada disciplina, él nos dio la parte de anatomía patológica. Bueno, es médico patólogo, bueno, y se ofreció también a darnos una manito con este tema antes de las mesas de exámenes finales. Creo que una gran parte seguramente quiera rendir en noviembre. Bueno, espero que les sirva mucho el curso que organizamos. Ahora también estamos organizando clases de repaso para que quieran rendir en septiembre, después la vamos a publicar. Y bueno, el curso cuenta con la asistencia, ahí yo la probé anda, está al final de la diapositiva. Es solamente presencial y bueno, las clases que queden grabadas después veremos en un futuro si la podremos subir o no. Bueno, depende de lo que nos dejen hacer los disertantes del curso, que después de todo la clase es de ellos. Así que bueno, espero que les guste mucho el curso chicos y nada, cualquier cosita después nos avisan. Y bueno, muchísimas gracias Franco por la predisposición y la buena onda para hacer los power y todo. Bueno, ya está. Listo. ¿Así me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Dejá nomás, Listo. entonces. Dejamos esto. Sí, perfecto. Y tengo que pasar si yo soy de acá. Sí, ya se Ah, bueno, eh, buenos días a todos chicos. Bueno, como dijo el compañero, yo soy anatomopatólogo. Eh, Hago una aclaración. Yo no estoy en la cátedra de patología. Lo que es la parte de grado de patología, yo no soy docente ahí. De hecho, estoy como docente en genética, no nada que ver, pero yo soy médico especializado en patología. ¿Sí? Les digo esto porque tal vez, no sé, si alguno tiene alguna duda y me quiera buscar para clase de consulta, yo no doy clase de consulta de patología. También hago esta aclaración porque en realidad, digamos, al no ser docente de patología de grado, yo tampoco estoy metido en lo que es contenido y muchísimo menos tomar examen como patólogo, ya sea en injuria. Acá hay gente de injuria, me dijeron cuarto y quinto también. O sea, se abrió tercero. ¿La mayoría son tercero? ¿Tercer año? Bien. No tomo en injuria, no tomo en defensa, no tomo en ningún lado. Por la duda les aclaro eso para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, vamos a arrancar con la clase. Quien estuvo en la clase que dijo el compañero de Preparate es la misma clase, digamos, ¿sí? Porque arrancamos siempre básicamente con lo mismo, que es la injuria y la adaptación celular, y lo que es muerte celular, ¿sí? Que sería el puntapié para lo que es en sí la fisiopatología en general, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer una clase dinámica. No me gusta sermonear, ¿sí? No, tampoco voy a estar presionando a hacer preguntas, pero si participan, buenísimo. Y si tienen dudas o preguntas, como ustedes quieran, pero me pueden parar en el medio de la clase y preguntar en la diapositiva específica, ¿no? Por favor. ¿Se entendió? Antes de empezar, yo tengo que dar otras clases y hay una que me interesa particularmente que ustedes me digan un poco más en concreto qué les gustaría ver, que es la clase de hígado. No sé si todos vieron el temario del curso. Bueno, la clase de hígado la doy yo también, pero siento que si damos lo que está en el título, necesito un mes para dar todo eso, ¿sí? Y lo que siento es que voy a terminar haciendo una clase súper pesada, con 18 millones de cosas, y que no le va a servir a nadie, ¿sí? Entonces, lo que yo quisiera es ponerlo al Vox Populi y que me digan ustedes tal vez qué es lo que pretenden ver conmigo como patólogo, ¿sí? De lesión hepática, que tenemos lo que se les ocurra. Pero bueno, quisiera algo más tal vez en concreto de ustedes, que son los que básicamente por eso vienen al curso. Esteatosis. Hepatitis, cirrosis. Básicamente el título de la clase. Por ahí organizar esta misma clase por ahí adaptado más que nada organizar el tema de cómo estudiarlo y adentrarlo porque es inmenso, o sea, desde lo crónico y lo agudo, por ahí buscarle un resumen de cómo ir adentrándole. Hepatitis alcohólica y entraría esteatosis y también cirrosis. Bien, claro. Sí,
está bien, es cierto. Lo que pasa, por ejemplo, es que esteatosis no solamente está la alcohólica, digamos. Está el NASH, por ejemplo, que es la esteatopatitis no alcohólica. Es todo un tema también, por ejemplo. Entonces, por eso, está bueno igual. Entiendo más o menos, a ustedes les encantaría que se dé todo. Está bien, entiendo. Pero bueno, voy a tratar entonces de hacer algo empezando como para organizar un poco, si se quiere. Yo por eso les reitero también, y por eso hice la aclaración al principio, yo no estoy dentro de los contenidos de patología. ¿Sí? Yo trato de acordarme, yo cursé, siento que fue hace un montón, pero no fue hace un montón, y es inmenso y es inabarcable, y justamente por eso no quiero hacer una clase tan densa, digamos, porque no me va a servir a nadie. Pero bueno, entonces voy a tratar de ver algo así de lo crónico y lo agudo, y bueno, vamos a ver entonces qué termino haciendo. Bien, listo. Bueno, buenísimo, perfecto. Vamos a ver entonces cualquier cosa, si se genera algo más. Yo no tengo muchas redes, pero hablen con los chicos y yo después les pregunto a los chicos a ver si se generó algo más o alguna cosa en particular que quieran ver. Bueno, arrancamos entonces con lo general de lo general, que es injuria y adaptación celular, y que a mí me gusta también tomarlo como un ejemplo de homeostasis alterada, porque yo, antes de ser docente de genética como ahora, yo era ayudante de fisiología, que me encantaba fisiología, así que homeostasis para mí es como un concepto que lo tengo siempre muy presente. ¿Qué es la patología? A mí me gusta también mucho la etimología de la palabra porque me ayuda a no estudiar de memoria. ¿Sí? Pato, sufrimiento, logos, lo habrán visto 25 millones de veces, estudio. ¿Sí? O sea que es básicamente el estudio del sufrimiento. No es que seamos sadomasoquistas los patólogos, digamos, porque si no estoy quedando mal, digamos. Pero a mí siempre me gustó esto del proceso patológico, ¿sí? Y las distintas etapas que va teniendo una entidad clínico-patológica como expresión. ¿Sí? Y este proceso patológico, de hecho esto está tomado de Robbins, el libro de referencia que siguen teniendo, ¿verdad?, en patología. Y podemos destacar cuatro lugares, o 4 momentos, que están la etiología, que es la causa, o lo que genera ese proceso patológico. La patogenia, que sería el conjunto de cambios que se van dando, que después tiene una expresión morfológica, ¿sí?, como cambios morfológicos. ¿Sí? Y fíjense que lo último recién es la expresión clínica, ¿sí? Que eso es algo muy interesante que lo voy a tomar de vuelta en la clase, ¿sí? Que, digamos, en lo que es el proceso de enfermedad, si ustedes se dedican, digamos, a lo que es la medicina más clásica, si quiere, o sea, un clínico, un neumonólogo y demás, ustedes llegan a la última parte del paciente. ¿Sí? Cuando el paciente se presenta en el consultorio, ustedes ya están en la expresión clínica, y fíjense todo lo que pasó antes para que el paciente llegue a la consulta, ¿verdad? Y a mí siempre me gustó mucho el poder explicar por qué. O sea, por qué el paciente tiene tos, o por qué el paciente cirrótico tiene los cambios que tiene. Eso a mí siempre me gustó mucho, por eso hice patología. Vamos a lo más singular, que sería la célula, por lo menos desde el punto de vista biológico, de importancia para desarrollar la clase. Y, como dije, es la homeostasis alterada celular, ¿sí? Injuria, bueno, no hace falta definirlo, ¿sí? Y esta alteración de la homeostasis tiene sus causas, que pueden ser muy diversas, eso tampoco me voy a poner a describirlas, pero están química, física, ¿sí? Diversas causas, pero algo que me gusta resaltar es los diánogos objetivos de esas posibles injurias para que den lugar ya sea a adaptaciones celulares, ¿sí?, o lo que vamos a ver después que sería como la muerte celular, ¿sí? Y fíjense que en general estos diánogos objetivos son justamente organelas o procesos fisiológicos celulares que son de vital importancia justamente para las células. Entre ellos tenemos, por supuesto, lo que es el daño al material genético nuclear, ¿sí?, pero también alteración de organelas muy importantes en lo que es la supervivencia celular, como por ejemplo son las mitocondrias, ¿sí?, organelas súper interesantes, sobre todo su origen, ¿sí?, la actividad que cumple dentro de la célula como generador de la moneda energética celular, que es el ATP, daño al citoesqueleto, lo estructural, lo proteico de la célula, alteración de lisosomas, que son una suerte de arma que tiene la célula para poder afrontar el catabolismo de ciertos elementos,
y la interrupción de síntesis de proteínas, perdón, que es básicamente lo que sostiene a la célula en el tiempo. ¿Sí? Esos serían como los bien identificados de injuria a la célula que claramente pueden llevarlo a muerte celular. Esto es una suerte de resumen respecto a qué es lo que sucede cuando interviene una noxa o se produce injuria celular. Parece un poco complejo y está en inglés, lo lamento muchísimo, pero si me siguen no es tan complejo en realidad. La célula puede enfrentarse a injurias que, después vamos a ver también, no todo es lo mismo, no todo vale lo mismo. ¿Sí? La intensidad o la duración en el tiempo que tenga esa injuria también va a, digamos, condicionar la respuesta final a la que dé lugar en esa célula. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una perturbación leve de la homeostasis celular, puede haber una respuesta adaptativa que puede ser exitosa, ¿sí? Y volvemos a tener homeostasis celular. ¿Sí? Hasta ahí, Disney. ¿Sí? Perfecto. Ahora, podemos también tener una lesión de mucha intensidad, ¿sí? Que no dé lugar a una respuesta adaptativa o que la respuesta adaptativa, que la respuesta adaptativa falle, ¿sí? Entonces entramos a un punto de no retorno, que se le dice, que sería a partir del cual uno considera que la célula entró al proceso de muerte. ¿Sí? A partir de ahí, digamos, esto significa muerte celular regulada, RCD, sí, está en inglés, que entrarían todos los procesos, digamos, de muerte celular que conocen ustedes, que básicamente, para resumirlo, los tenemos como apoptosis y necrosis. ¿Sí? Yo lo voy a complicar un poco más, pero no se preocupen. Esos serían como los procesos de muerte regulados. ¿Sí? En este trabajo hablaban de los procesos de muerte accidentales, que son justamente cuando uno tiene un estímulo que sobrepasa claramente todo lo que puede afrontar la célula. ¿Sí? Porque vamos a verlo así, groseramente, una quemadura. ¿Sí? La epidermis, en ese caso, no tiene forma de poder afrontar llama directamente sobre la célula. ¿Sí? Entonces, vemos que en ambos casos, por ejemplo, lo que es la muerte celular regulada, tenemos la generación de los DAMs. No sé si conocen el concepto DAMs, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es un DAM? Patrones asociados a daño molecular. Excelente, compañero. ¿Y de qué sirven? Ahí está un poco más chequeado. Son como receptores frente al daño que tiene el sistema inmune para reaccionar, digamos, frente a eso. Bien, en realidad los DAMs no son los receptores, son las moléculas. Los patrones que reciben el sistema inmune frente al daño celular, como por ejemplo estrés oxidativo y todo eso. Claro. Y los radicales libres. Claro, los radicales libres serían lo que puede generar la lesión a la célula. Los DAMs son, como dijo el compañero, son patrones moleculares asociados al daño. Es una señal que libera la célula, podríamos decir, para que la respuesta inmune tenga lugar. ¿Sí? O sea, se reconozca que hay lesión. Eso puede ser, por ejemplo, la liberación de material genético. ¿Sí? El material genético nuclear, como ustedes saben, y el mitocondrial también, está contenido. ¿Sí? No es que tenemos material genético liberado por todos lados, justamente porque tiene que cumplir su función y tiene que estar estructurado. La célula eucariota tiene núcleo verdadero. ¿Sí? Perfecto. Entonces, los DAMs serían aquellas moléculas, sustancias que se liberan que pueden generar una respuesta inflamatoria porque hay daño. ¿Sí? Se reconoce daño. ¿Sí? Hoy, en el caso, por ejemplo, de que la intensidad o la respuesta celular sea accidental, eso yo le decía, una quemadura, ¿sí? Se liberan también lo que se conocen como moléculas citotóxicas. Básicamente, moléculas que generan toxicidad a nivel celular. ¿Sí? Y entonces, lo que vemos es que a partir de esa respuesta inflamatoria, ¿sí? O la respuesta inmune y la respuesta inflamatoria, uno puede volver
tratar de volver a lo que es la homeostasis celular, ¿sí? O, digamos, fallar, la célula murió, pero mantenemos la homeostasis a nivel orgánico, ¿sí? Lo que vemos acá, que es como sería como la muerte celular regulada secundaria, sería las muertes de células que se da por la liberación de estas moléculas citotóxicas que les decía anteriormente, que es como un efecto, digamos, dominó, ¿sí? Una célula muere, libera esos componentes citotóxicos y genera la muerte secundaria de células vecinas, ¿sí? Eso es un resumen de lo que podría llegar a pasar a la célula. Hasta ahí venimos bien y me siguieron. Sí. Perfecto, seguimos entonces. Ahora, ¿cómo determinamos el punto de no retorno? Que sería como el santo grial. Decimos, bueno, se murió la célula. ¿Y cómo te diste cuenta que se murió la célula? Cuando no se puede revertir el daño funcional de la mitocondria. El daño funcional de la mitocondria. Bueno, no se puede revertir el daño funcional de la mitocondria, dice la compañera. ¿Algo más? Daño estructural en la membrana. Daño estructural de la membrana. Bien. ¿Qué más? Daño nuclear. ¿Cómo? Daño en el núcleo. Daño material genético. Perfecto. Bueno, muy bien. Sí. Muchos de esos puntos que están diciendo ustedes son reconocidos como puntos de no retorno, en los cuales la célula va, vamos a decir, indefectiblemente hacia la muerte, ¿sí? Pero no son absolutos, digamos. No es solo el daño mitocondrial, solo el daño, o se ha visto también que esos daños a veces pueden también ser reversibles. Entonces, en realidad, ese punto de no retorno es algo bastante gris, ¿sí? No hay una forma muy clara de definirlo, se han propuesto algunas expresiones moleculares y morfológicas para poder definirlo, pero vamos a ver que no es algo tan claro y tan sencillo de poder conceptualizar, ¿sí? Pero básicamente, como ustedes bien dijeron, los compañeros, es atacando estructuras que son básicamente elementales para la célula. Mitocondria, el daño nuclear y dijiste también la membrana plasmática. Perfecto. Bueno, esto lo veníamos desarrollando un poquito, el punto de no retorno como pregunta fundamental, digamos. La intensidad y duración del estímulo, ¿sí? Y podemos ver en este gráfico cómo claramente es más o menos lo que veníamos dando, ¿no? Que también está tomado de Robbins, por si les interesa, ¿sí? El efecto o la injuria y la duración de la agresión, ¿sí? Cuanto más dura en el tiempo, por supuesto, van a haber daño, ¿sí? Y cuanto mayor sea el efecto de la injuria, por supuesto, las probabilidades de que haya cambios van a ser mayores. Y acá vuelve a estar esto de la progresión, ¿sí? Y en qué punto se encuentra cada especialista, si quiere, o en qué punto nos encontramos cuando estamos estudiando esto, ¿sí? Vemos que la función celular llega un momento que cae, digamos, casi en picada, ¿sí? Y esto se vería, por ejemplo, cuando tenemos una injuria de alta intensidad o que se prolongue por lo menos en este tiempo, ¿sí? Y lo primero que vemos acá es el concepto de muerte celular, ¿sí? Y fíjense que los cambios ultraestructurales, que podríamos decir sería algo que uno pudiera ver al microscopio electrónico, no es algo que ni siquiera yo haga, ¿sí? Aparecen, si se quiere, bastante después en el tiempo, ¿sí? O sea, ni les digo los cambios al microscopio óptico, ¿sí? Que es lo que hago yo. El patólogo mira al microscopio óptico, como el que miran ustedes en histología, ¿no siguen mirando en histología? Sí, perfecto. Y los cambios morfológicos macroscópicos vienen bastante después. Que eso sería, por ejemplo, bueno, los patólogos también tenemos los famosos frascos, que los han visto en morgue, o el paciente que se les presenta a ustedes, ¿sí? Eso también son los cambios morfológicos macroscópicos. Entonces, de vuelta, esto me resulta interesante para poder también ubicarnos cuando hablamos de muerte celular y lo que significa, ¿sí? Por supuesto que no todos los órganos tienen la misma capacidad de afrontar injurias y tienen la misma versatilidad y dinamismo para poder resolver ese tipo distintas noxas que se puedan presentar, ¿sí? Hay órganos que son mucho más sensibles y otros que son mucho más aguerridos, si se quiere, y también va a tener que ver con la situación particular en la que se encuentre el órgano en ese momento que se produce la injuria, ¿sí? No es lo mismo un paciente con una infección bacteriana, viral, lo que ustedes quieran,
un paciente que no tiene cirrosis contra un paciente que tiene cirrosis. Ese órgano, ese hígado, claramente tiene una similaridad bastante singular, digamos, y para afrontar a esa noxa va a ser totalmente distinto a un paciente que no tenga cirrosis. ¿Sí? ¿Eso vamos, me van siguiendo? Perfecto. Esto es otro trabajo que básicamente lo que hablamos con los compañeros, ¿sí? Los puntos de no retorno que definen la muerte celular, que han definido o se han definido desde el punto de vista científico, ¿sí? Piensen que esto, hay mucha gente que puede estar estudiando esto, porque básicamente de alguna manera, si nosotros pudiéramos determinar cuál es el punto de no retorno, podríamos evitar la muerte celular. Piensen las consecuencias de poder ver si podemos manejar eso, ¿no? Desde el punto de vista terapéutico, de generación de un montón de drogas, ¿sí? Entonces no es un tema menor, digamos, digo, desde el punto de vista científico. Entonces, los puntos que se propusieron como iniciadores de la muerte celular, vamos a decir, tenemos la alteración de la membrana. Esto sería la exposición de la fosfatidilcerina de la membrana, ¿sí? Ustedes recuerdan que la membrana plasmática tiene una composición muy particular y una arquitectura muy particular, que justamente cuando eso se altera, ¿sí? Puede ser también una señalización para el sistema inmune y la respuesta inflamatoria, ¿sí? Encontrar una célula que cambió su estructura en la membrana señaliza a esa célula, ¿sí? Como algo está pasando. La alteración de la permeabilidad de la membrana mitocondrial, ¿sí? La membrana mitocondrial, la mitocondria, vuelvo otra vez, no porque sea fanático de la mitocondria, pero la mitocondria cumple un rol importantísimo en lo que es la energía celular, ¿sí? Y tiene un proceso muy complejo desde el punto de vista metabólico. Habrán visto la cadena respiratoria, el famosísimo, muy odiado ciclo de Krebs, ¿sí? La generación de ATP, todo eso es súper importante, pero a su vez existen componentes de la mitocondria, como el citocromo C, si han visto, pero esto tal vez lo ven un poquito más adelante, que pueden generar apoptosis cuando se liberan de la mitocondria. Es decir, sacar un componente de la estructura mitocondrial y mandarlo al citosol no sería menor, no es una cosa de pasar de una habitación a otra, ¿sí? Puede activar distintos mecanismos que llegan a la muerte celular. Y, digamos, el que no habíamos mencionado es la activación masiva de caspasas, que si estuvieron leyendo Robbins, básicamente serían como las enzimas iniciadoras y promotoras de lo que es la apoptosis, ¿sí? Entre otras funciones que tiene. Como les dije, nada es absoluto. Nosotros tratamos de conceptualizarlo de alguna manera para que no sea todo tan complejo. Nada es absoluto. Se han demostrado que muchas de estas cosas pueden ser reversibles a veces. Y entonces vemos que también se han propuesto criterios morfológicos y moleculares como la pérdida de la integridad de la membrana celular, ¿sí? Lo que les decía, es básicamente están relacionados. La fragmentación celular, o sea, si uno encuentra fragmentación de células, significa que, morfológicamente digo, esa célula está muerta, eso se lo define, ¿sí? Y, básicamente, que una célula esté fagocitando otra célula. Un macrófago, si está fagocitando una célula, claramente esa célula fagocitada está muerta, ¿sí? No es necesario que sepan exactamente cuáles son los puntos de no retorno. Yo esto lo estoy tratando de explicar para que vean que es algo bastante complejo y para que entiendan por qué después yo voy a hablar un poco más allá de la apoptosis y la necrosis. No tanto tampoco, ¿sí? Pero bueno. Dijimos entonces que dentro de lo que son la muerte celular regulada, tenemos los dos caballitos de batalla de la muerte celular, que son la apoptosis y la necrosis, que es lo que nos enseñan habitualmente siempre en la currícula, ¿sí? Vamos con el primero. Los datos que pongo ahí, en realidad, además de ser históricos, a mí me interesa porque es interesante darse cuenta que estamos usando conceptos que básicamente son de hace bastante, ¿no? 1885. La primera vez que se empezó a hablar de lo que después en el 72 terminó siendo la apoptosis. ¿Por qué me parece importante? Porque uno tiene que también pensar por qué a veces
estos conceptos pueden quedar, no son abarcativos de la realidad actual. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay un montón de herramientas de diagnóstico molecular y demás que han explicado mucho más todo aquello que estos genios hacían con nada, ¿sí? Entonces, uno utiliza términos que se mantienen porque también hay una cuestión histórica de no tener que cambiar todo el tiempo la nomenclatura y tener un idioma común, ¿sí? La apoptosis habrán visto que como tipo de muerte celular, como pilares tiene que no se asocia a la inflamación, ¿sí? Y que depende del ATP. Eso como lo fundamental, y la diferenciación después con la necrosis, ¿sí? La apoptosis, ¿es un tipo de muerte celular sí o sí patológico? No. Muy bien. Ejemplos de algo, de apoptosis no patológica. Envejecimiento. Envejecimiento. La deformación de la piel. Involución del timo. ¿Cómo alguien dijo piel? No sé La qué. descamación de la piel. Sí, la descamación de la piel, como la cosmificación, decís. No sé quién lo está diciendo, perdón, estoy hablando así. Porque viene de allá, pero no sé quién es, perdón. Allá. Sí, en realidad eso es un proceso madurativo en el cual después termina perdiendo el núcleo y se hace solamente gelatina, que es proteína en la epidermis bien arriba, ¿sí? Apoptosis, a mansalva tienen, por ejemplo, en embriología, ¿sí? Que tenemos una gran proliferación de células y también tenemos que ir sacando aquellas que no nos sirven tanto, ¿sí? Es decir, que la apoptosis también está en procesos fisiológicos. Bien. Eso que ven acá, perdón, no lo aclaré. Esto es un folículo de Graf, de conejo, ¿sí? Y estos son dibujos que hacían de lo que veían en el microscopio. Esto es una mitosis. Y todo esto son cuerpos apoptóticos, que es lo que vamos a ver después, ultraestructuralmente, la diferencia entre la apoptosis y la necrosis. Yo pongo esto porque a mí me gusta porque yo soy patólogo, ¿no? Pero no es necesario que lo puedan distinguir bien. Esto está tomado del Robbins. Yo agarro el Robbins porque es lo que en general usan para leer, entonces prefiero que tengan una referencia más amigable, ¿sí? Y acá vemos lo que es el proceso de apoptosis, que aunque parezca complejo, en realidad está en modo vigile, ¿sí? Está bastante resumido respecto a todo el complejo de moléculas y procesos que se dan en la apoptosis. No tiene ningún sentido que lo sepan todo eso, digamos, pero lo que quiero decirles es algo realmente complejo, digamos, ¿sí? Esto de la muerte celular programada hace honor un poco a su nombre, ¿sí? Y sabemos que hay dos tipos de vías, ¿sí? Está la intrínseca y la extrínseca. En la intrínseca tenemos como los detonantes, ya sea una injuria, una agresión, o, por ejemplo, que haya una retirada de factores de trofismo celular, ¿sí? De crecimiento, ¿sí? Esto va a generar en general activación de caspasas, ¿sí? Y va a dar lugar a lo que después se conoce como las burbujas, las protrusiones citoplasmáticas, en la cual lo que tenemos es, que es algo también característico de la apoptosis, integridad de la membrana, hasta por lo menos los últimos momentos de ese proceso, ¿sí? Y la generación de vesículas, que lo que van teniendo es el contenido, tanto citoplasmático y nuclear, como en fracciones, ¿sí? De una forma, se quiere, bastante organizada, ¿sí? En general, cuando se dice que no está asociada a inflamación, sería porque en realidad, porque acá lo que vemos es un macrófago fagocitando de cero, entonces en realidad uno me podría decir, bueno, pero llamar un macrófago para que venga a hacer ejercicio del proceso de fagocitosis no es también inducir a la inflamación. Sí, en algún punto sí, pero en realidad es algo local y no se genera una gran respuesta inflamatoria, ¿sí? Justamente estas vesículas tienen patrones de reconocimiento, entonces el macrófago, el histiocito activado, lo reconoce, lo fagocita, y no se genera un gran despliegue inflamatorio o respuesta inflamatoria, ¿sí? La vía extrínseca sería por la interacción de receptores asociados, receptores de muerte se llaman justamente, que activan caspasas también, pero son otro tipo de caspasas, algo un poco más fino, si quiere. Pero básicamente
desde el punto de vista como proceso y morfológicamente, esto es la apoptosis. ¿Sí? Uy, quedó re oscura. Bueno, estas son imágenes reales, son de casos a los que yo les saqué fotos, ¿sí? Para que vean que no les mentimos cuando hay alguna foto en los libros. Pero los libros son siempre mucho más lindas porque están editadas y lo demás. Pero esto es piel, ¿sí? Acá hay un proceso inflamatorio, me interesa. Esta es la dermis, ¿sí? Todo esto así. Esto es epitelio estratificado, plano, ¿sí? Queratinizado, ¿sí? Acá está la capa granulosa, ¿sí? Todo esto para mí está buenísimo. Y acá, esto, por ejemplo, en piel, que está, no lo veo acá, está por acá, no lo puedo ver bien, todo en oscuro, pero bueno. Esta imagen de acá, ¿sí? Es un residuo apoptótico de un queratinocito, se llama cuerpo de camino. En patología tenemos otros nombres, y aparece un montón de nombres y gente, ¿sí? Pero es básicamente un queratinocito que vieron que en general la apoptosis hay condensación de la célula, ¿sí? Y se ve como si fuese hipercromático el núcleo o lo que va quedando del material genético que se está disgregando, ¿sí? Lo fundamental de la apoptosis, algo que no dije, es que no hay como una digestión enzimática de la célula, por eso también es organizado y condensado, como que se coagula, ¿sí? Diferente a la necrosis, que sí, hay liberación, digamos, de, por ejemplo, todo lo que son las enzimas lisosomales, claro, y entonces hay digestión de la célula. Bueno, la necrosis, que sería como el otro concepto de muerte, como se lo plantea como el otro polo de muerte, de tipo de muerte celular, ¿verdad? También es un término bastante antiguo, o mejor dicho, que nace hace muchísimo tiempo, ¿sí? Está escrito en los griegos, con Galeno, lo usó Virchow, que es un patólogo muy conocido, de los papeles que vienen en epidemiología. Y en realidad, en primera instancia, era un concepto macroscópico, ¿sí? O sea, de algo que uno veía habitualmente, y en general se veía, por ejemplo, en cuerpos en descomposición, o ese tipo de cosas, ¿sí? No era algo microscópico como lo estamos viendo ahora, celular, ¿sí? Por eso también lo complicado de ponerlo dentro de un término de muerte celular, algo que en realidad se usaba para algo macroscópico. No va a encajar bien con lo que estamos tratando de desarrollar, pero bueno, se mantuvo de esa manera por una cuestión histórica también. La pregunta es si define un modo de muerte celular. En realidad se habla, algunos hablan de oncosis, que sería, a diferencia de lo que pasa en la apoptosis, que hay como una suerte de condensación de la célula, en este caso lo que hay es como una tumefacción de la célula, ¿sí? Entonces, la célula se vuelve tumefacta, pero no por hipertrofia, ¿sí? O sea, digamos, se infla, vamos a decirlo así, ¿sí? Sus organelas también sufren ese proceso de oncosis, y después se da finalmente lo que es el proceso de necrosis, con la liberación de todo el componente celular de una manera mucho más desorganizada, con activación de la inflamación, ¿sí? Digestión celular, digestión enzimática, algo distinto, muy distinto a la apoptosis. Bueno, lo que dijimos, se asocia a respuesta inflamatoria, y en este caso es ATP independiente, ¿sí? A diferencia de la apoptosis, que digamos sería un proceso, como si quiera, un poco más activo desde el punto de vista biológico, porque hay consumo de ATP. Estas son imágenes, esta la tomé del libro, ¿sí? De la famosa diferenciación entre necrosis coagulativa y necrosis licuefactiva, ¿sí? Que también, eso yo sé que sí, preguntan mucho a veces la diferencia. Y básicamente es que en la necrosis coagulativa, estas son dos imágenes de riñones, ¿sí? Estos son los túbulos que ustedes estudian en fisiología. Que lo que ven en realidad, la imagen no se ve claramente, pero ustedes créanme, que lo que ven es como la sombra de la estructura, ¿sí? O sea, los túbulos, uno sigue viendo la estructura del túbulo, ¿sí? Todas estas son todas células, ¿sí? Un epitelio, ¿sí? Y sigue viendo una estructura celular y morfológica funcional. En este caso, no hay estructura, esta es una necrosis licuefactiva, ¿sí? Que en general se asocia a infección. En un proceso infeccioso hay gran actividad en neutrófilos, ¿sí? Y se da lugar, por ejemplo, a esto, que sería como un foco de microabsceso, ¿sí?
Les dejo a ustedes después para que vean lo de necrosis coagulativa efectiva y los ejemplos. Eso está todo en el libro. No me quiero meter mucho más en eso. Tomada de Robbins, el cuadrito comparativo famoso entre la apoptosis y la necrosis. ¿Sí? Y básicamente lo que veníamos diciendo. En la necrosis tenemos un tamaño celular en general agrandado, la oncosis, la tumefacción de la célula en general y sus organelas. En cambio en la apoptosis hay un encogimiento de la célula. Después tenemos, bueno, lo que es el núcleo, o lo que vemos morfológicamente del núcleo. En el caso de la necrosis hay cariorexis, o sea, cario es núcleo, rexis es destrucción, y la cariolisis. Y en la apoptosis hay desintegración en fragmentos, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que veíamos en esas vesículas que se iban generando con el componente citoplasmático y nuclear? Bueno, la membrana plasmática, la necrosis, acá el Robin le pone rota directamente. Y en la apoptosis, la diferencia sería que es una estructura intacta y especialmente tiene alterada la orientación de los lípidos, que eso sería como parte de la señalización para que el macrófago diga, esta célula se tiene que ir. Los contenidos celulares, bueno, hay digestión enzimática en la necrosis, y en cambio en la apoptosis están en general intactos y se liberan como vesículas o cuerpos apoptóticos. La inflamación es frecuente en la necrosis, en la apoptosis acá pone no, directamente. Y el papel fisiológico patológico es casi siempre patológico, como combinación de una lesión superior irreversible, y lo que dijimos que la apoptosis también es un proceso fisiológico, no necesariamente es patológico. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿No le puede pasar, por ejemplo, esta diferencia en el consumo o no de ATP, si es independiente o no de ATP? Una célula no puede entrar en muerte celular como apoptosis, digamos, y se le acaba el ATP. ¿Y qué hace ahí? Va, necrosis. Entonces, estos conceptos son conceptos morfológicos, si se quiere, ¿sí? Pero están altamente relacionados, no son cosas opuestas que no se tocan, ¿sí? Lo que decíamos anteriormente, la situación en la que se encuentra la célula o el órgano del que estamos hablando, ¿sí? No va a ser lo mismo, por ejemplo, un proceso de apoptosis de volvemos otra vez al pobre hígado cirrótico, pero un paciente con una cirrosis con un paciente normal, ¿sí? Entonces, tal vez esas células que entran en apoptosis pueden derivar en necrosis, ¿sí? O sea, no son conceptos que están totalmente aislados, sino que están relacionados y hasta pueden, digamos, ir de uno hacia otro, dependiendo el contexto y la situación en la que se encuentre la célula, ¿sí? De hecho, esto es lo que veíamos en la imagen anterior, ¿se acuerdan que estaba lo que era la muerte celular regulada y la accidental y demás? Bueno, esto es lo que decía, son patrones morfológicos y acá no tiene ningún sentido que lo sepan, solamente demostrativo. Este es un trabajo del 2018, ¿sí? De Galeno, hace 1000 millones de años al 2018, han descubierto distintos tipos de patrones de muerte celular, distintos, ¿sí? Que tienen una activación molecular particular, ¿sí? Está, por ejemplo, la piroptosis, que es una suerte de apoptosis, pero que después tiene cierta inflamación. O sea, esto se ha diversificado muchísimo y podríamos decir que los conceptos de apoptosis y necrosis quedaron como la forma, digamos, morfológica de explicar la muerte celular, ¿sí? Pero recuerden que cuando uno estudia, son modelos. La vida es mucho más compleja, y esto es filosófico y científico, digamos. La vida es mucho más compleja. Solamente eso. Ustedes, con que sepan apoptosis y necrosis, están perfectos. No se van a desesperar, que ahora ven como 18 patrones de muerte. Esto es para que vean, digamos, que hay un poco más. Siempre se puede ir un poco más. Por ejemplo, acá el tener el cuchillo me encanta porque es la autofagia. Así la simbolizar. Está bueno. Bien. Hablamos de lo que le pasa a la célula cuando ya, digamos, no tiene vuelta, pero habíamos visto que, digamos, la célula no es, digamos,
algo sumiso o que no tiene ninguna forma de hacer frente a la noxa o a la injuria, porque si no, no estarían acá, básicamente. Entonces hay distintos tipos de respuesta adaptativa de la célula a las injurias que se puedan presentar. Muchos de ellos las conocen, ¿sí? No sé si necesitan que repasemos el concepto, digamos, o si no, a ver, ¿hipertrofia qué es? ¿Qué es la hipertrofia? El aumento del tamaño celular. En la oncosis también hay aumento del tamaño celular. Pero serán aquellos tejidos que no tienen la capacidad de poder multiplicarse. Bien, pero yo lo que voy es, así como Vox Populi fue, la hipertrofia es el aumento del tamaño celular. Yo dije que en la oncosis, antes, o sea, en el proceso de necrosis, también hay aumento del tamaño celular. Entonces, ¿qué diferencia hay entre hipertrofia y oncosis? Sí, pero en realidad no, eso es lo que me interesa. La hipertrofia no es que la célula aumente de tamaño. Es un aumento también de las organelas y de toda su capacidad productiva. O sea, no es que crece la célula. Crece con su síntesis de proteínas, tiene más mitocondrias, ¿se entiende? O sea, no es solamente aumento de tamaño celular. Aumento de tamaño celular a expensas de toda su maquinaria para poder sobrevivir. Digamos, ¿se entiende? Ese sería el punto. Que este también lo toma de Robbins para tener algo amigable. En el útero gestante hay en general hipertrofia de las fibras musculares que rodean el útero, ¿sí? Ese sería un proceso de hipertrofia fisiológico, porque también recordemos que una respuesta adaptativa no necesariamente tiene que ser algo patológico. Patológico podría ser la hipertrofia concéntrica del miocardio, que seguramente lo deben haber detonado con este ejemplo, ¿sí? Que también es hipertrofia, pero que en algún momento al paciente, o al ser humano en general, digamos, no alcanza para poder seguir adaptándose, ¿sí? O sea, la célula cumplió o el órgano cumplió su función de adaptarse, pero llega un momento que esa adaptación tampoco le fue útil, como en el caso de la hipertrofia concéntrica del miocardio, que no es lo mismo que la hipertrofia. Muy bien. No me voy a meter en fisiología porque no hay más fisiología, pero no es lo mismo. Hiperplasia. ¿Qué es la hiperplasia? Aumento del número de células. Perfecto. Esto que ven acá son fotos reales, créanme. Esto, ¿alguien sabe lo que es? Es un ovocito del ovario, ¿sí? Y esto sí saben lo que es, porque es muy parecido al que les puse en la foto del señor que estaba antes, de un folículo de Graf. Se ven así, o sea, no les mentimos. Los libros de histología tampoco mienten. Son lindas las fotos, pero son reales. Acá claramente se entiende que de este ovocito llegar a esto, claramente hay una hiperplasia celular, ¿sí? Este patológico se ve espantosa la imagen, pero bueno, no importa. Esto es una neoplasia de ovario, también. Es una foto que saqué yo, ¿sí? Una gran cantidad de células todas juntas una al lado de la otra, con muchas características de maligno, ¿sí? Los núcleos grandes, hipercromáticos, todo distinto tamaño, no importa. Pero proceso fisiológico, proceso patológico de hiperplasia. La atrofia, que en este caso es discutible si podemos decir que es fisiológico o no, pues esto, los que leyeron de Robbins se dan cuenta que este es el atrófico de un paciente senil, este es un paciente más joven, ¿sí? Y lo que se ve, que se puede ver, por ejemplo, en resonancia magnética, en diagnóstico por imagen se ve el aumento de la profundidad de los surcos y las fisuras, porque justamente, digamos, lo que es el parénquima cerebral tiene atrofia. O sea, un encogimiento de la célula despensa también de toda su maquinaria celular. Que por eso digo, puede ser discutible si es fisiológico o patológico, porque tampoco está bueno que se le atrofie el cerebro. Y este sería un patológico claro, que qué mal que se ve en la foto, chico. Acá vemos la epidermis otra vez, dermis, esto es un folículo piloso, por acá saldría el pelo, ¿sí? Y ven que la epidermis claramente tiene un grosor acá y allá se achica, ¿sí? Eso es una patología, no importa ahora, pero básicamente la epidermis tiene una atrofia de la epidermis, ¿sí? Se achicó. Y después tenemos metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? ¿Alguien me puede decir qué es metaplasia?
transición de epitelio maduro a uno de la misma estirpe. Eso es importante también, porque, o sea, yo de algo epitelial paso a otra cosa epitelial. Eso es metaplasia. ¿Se entiende? No de algo epitelial paso a algo mesenquimático. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de las capas, de la granulación? Bien, perfecto. Esto es un caso, en los dos casos es patológico. Está lo que se llama esófago de Barrett. El esófago, ¿cómo está compuesto? ¿Qué epitelio tiene el esófago? Epitelio estratificado, no queratinizado. ¿Epitelio estratificado? No queratinizado. Muy bien, compañero. Epitelio plano estratificado, no queratinizado. En todo su trayecto. ¿Qué es lo que pasa? A veces por distintas cuestiones patológicas, seguramente van a ver, por ejemplo el reflujo, ¿sí? El tercio distal del esófago puede tener lo que se llama metaplasia intestinal. Cambia el epitelio plano estratificado, que era parecido al de la piel que vimos, por esto, un epitelio glandular, ¿sí? Como si fuese una suerte de intestino, metaplasia intestinal, ¿sí? Eso es, en los dos casos patológicos, esto es lo mismo, pero con transformación maligna. El esófago de Barrett puede dar lugar después a displasia y a una adenocarcinoma, o sea, una neoplasia de esófago aneurita. ¿Sí? ¿La metaplasia puede ser normal? La metaplasia puede ser normal. De hecho, ¿cómo? ¿Perdón? En el cuello del útero. Exactamente. Me la sacaste de la grasa. Está perfecto. El compañero, porque capaz que no se escuchó, dijo, puede ser algo normal, y dijo la del Cuello del útero. la del cuello del útero, la transición escamocolumnar del útero. Que también eso se da por una cuestión defensiva, porque ¿cómo sería el proceso por el cual cambia el epitelio? Estratificado. Sí, ¿por qué se da esa lucha de epitelios que se llama? El tema de los estrógenos, es un cambio de los estrógenos que... Sí, pero ¿por qué, digamos, donde vos tenías epitelio glandular, el endocervix, empezás a tener epitelio estratificado? Directamente por la pared de la vagina, que es la que tiene que ver ahí, por la resistencia que tiene los lactobacilos que generan ahí del pH. Claro, en realidad hay un cambio ahí, por ejemplo, cuando vos tenés un ectoprión, ¿sí? Ese epitelio, que era glandular, pasa a estratificado por una cuestión de agresividad en la que se encuentra ese epitelio, ¿sí? El epitelio endocervical se mantiene glandular porque está donde está, endocervical, ¿sí? Cuando eso, por distintos motivos, por cambio de pH y demás, el epitelio se expone a eso, cambia con el epitelio estratificado, ¿sí? En el estómago, en el esófago de Barrett, pasa algo similar, en esto que les estaba explicando. El esófago tiene el epitelio plano estratificado, pero cuando se expone al ácido del estómago, por ejemplo en el reflujo, necesita tener mucina, como tiene el estómago, para que no lo dañe el pH del ácido clorhídrico. Entonces cambia un epitelio por otro. ¿Sí? Perfecto. Después tenemos otro tipo de adaptación, o en realidad, la adaptación es una suerte de respuesta también a algo que puede llegar a ser finalmente patológico, que es el acúmulo de componentes intracelulares. ¿Sí? Y esto se puede dar, como les puse ahí, por ejemplo, por un componente que se produce a un ritmo normal o aumentado, pero el metabolismo no alcanza para poder catabolizarlo o deshacerse del mismo. Esto es una foto de verdad. Cuando digo de verdad, que porque la saqué yo. Sí, porque son todas de verdad. Es una foto microscópica de un hígado, ¿sí? Y todas estas vacuolitas redondas así son ácidos grasos, ¿sí? Eso es este proceso de hepático. ¿Sí? Puede ser microvesícula, macrovesícula, puede ser por mil millones de motivos, pero básicamente es acúmulo de lípidos en el hígado. Es un componente que se puede producir a ritmo normal, puede estar aumentado, pero evidentemente este hígado no alcanza a metabolizarlo, o también justamente porque hay un consumo excesivo y ahí está el ritmo aumentado, y le hace frente al hígado como puede. ¿Sí? Un componente se acumula por alteraciones genéticas o adquiridas en el metabolismo, transporte, empaquetamiento o secreción del mismo. O sea, cuando se altera el metabolismo de algún componente, ¿sí?
se ven horribles las imágenes, che. Bueno, pero esto es tomado del Robbins en el capítulo de hígado, Krieger Nager, Dubin Johnson, que seguramente lo van a haber visto. Básicamente son, por ejemplo, las que les acabo de nombrar, enfermedades genéticas, algunas más raras, algunas más comunes, en las cuales se altera el metabolismo biliar, ¿sí? Y va generando distintas repercusiones en el organismo, ¿sí? Lo van a ver muy probablemente en pediatría, sobre todo Krieger-Nager, ¿sí? Son síndromes conocidos, y básicamente son alteraciones en el metabolismo de un componente que es normal en el organismo. Y por último, también puede haber un acúmulo por un componente exógeno anormal, cuando se acumula por no tener la maquinaria para poder metabolizarlo, que es algo parecido. Estas son imágenes tomadas del microscopio, digamos, que es la acumulación de oxalato. Cuando vean el ser humano en su medio deben haber visto lo que es la producción de los... no, el ser humano en su medio es normal, perdón. En Injuria y Defensa, en algún momento ven riñón, ¿sí? La generación de los cálculos renales y demás. El oxalato puede precipitar con el calcio y generar oxalato cálcico, ¿sí? Y hay, por ejemplo, una enfermedad genética en la cual aumenta el oxalato, ¿sí? Y puede generar este acúmulo. Esto es una célula gigante multinucleada de tipo cuerpo extraño, tratando de contener aquello que no se puede, ¿sí? Y esta es una coloración especial en la cual se tiñen así de negro esos depósitos de oxalato, ¿sí? En este caso, esto es un pulmón, ¿sí? Que lo interesante acá son estos puntos negros de acá, ¿sí? ¿Alguien sabe qué son esos puntos negros? Exactamente. La contaminación propia, ya podemos todos tener, los fumadores tienen más por supuesto, pero todos podemos tener acumulación a nivel del parénquima pulmonar o del extremo pulmonar de estos componentes, que son básicamente de la polución, y que claramente el organismo no tiene herramienta para poder deshacerse de eso. Y por último, porque está dentro del capítulo, yo me guié mucho en el primer capítulo de Robbins, el famoso primer capítulo de Robbins, que están lo de calcificaciones patológicas, que está la distrófica y la metastásica. ¿Alguien sabe la diferencia básicamente de este tipo? ¿Los niveles de calcemia son normales y en la patología son patológicos? ¿En cuál? En la distrófica son normales. Perfecto, y en la patológica y en la metastásica están alterados. O sea, hay un aumento por distintas alteraciones del metabolismo fosfocálcico, hay un aumento de la calcemia normal o esperable, ¿sí? En ese caso se da la calcificación metastásica. Como imagen tengo esta, que esto es como se ve en el microscopio óptico con hematoxilina osina, o sea, lo más barato del mundo. Cómo se ve una calcificación distrófica. Acá había un proceso tumoral con inflamación, pero básicamente en general las distróficas son locales porque no están relacionadas, como dijo la compañera, con los niveles de calcio o con el metabolismo fosfocálcico, y se dan sobre todo en procesos inflamatorios que pueden dar lugar a precipitación de sales y demás, y generan esa calcificación. Y la metastásica, en realidad acá no hay calcificación, esto es una suerte de imagen de lo que se llama el tumor pardo, tal vez lo escucharon nombrar, es básicamente lo que uno puede ver a veces que se identifica como si fuese una lesión tumoral, pero en realidad es una actividad desmesurada de los osteoblastos sobre el hueso por una alteración del metabolismo fosfocálcico, que por ejemplo puede ser un aumento en la secreción de la PTH, de la paratormona, ¿sí? Eso puede ser, por ejemplo, un adenoma de las paratormonas, ¿sí? O una hipertrofia de las paratiroides, perdón, y se puede dar lugar a esta imagen, que en realidad esta es la parte tumoral, o sea, esto es el hueso, para que se den una idea, o sea, la actividad osteoclástica es tal que está reabsorbiendo todo este hueso y está generando la dilución de calcio hacia la sangre, ¿sí? Los depósitos de esas calcificaciones van a ser justamente como si fuesen metastásicas, porque hay un aumento primario del calcio y se deposita como si fuese una metástasis en distintos lugares del organismo, ¿sí? En los cuales se puede dar esa precipitación. Bueno, chicos, con eso tienen presente. No sé si tienen alguna duda, si les sirvió, si no les sirvió,
si quieren consultarme algo. La idea no era hacer algo tan denso, tan aburrido. Después quedan, según el programa, inflamación y trastorno hemodinámico, ¿verdad? Esa es la segunda o tercera, y después recién yo vuelvo para lo que es patología hepática. En el medio tiene un montón de clases de otros docentes, mucho más copados que yo, que saben mucho más que yo. Pero bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar de lo que vimos? ¿Preguntó? Bueno, vale. Bueno. Sí, eso se aplica a todos los sistemas. En el sentido de la U, de lo crónico, porque te habla de neurosis, te habla de fibrosis, te habla de relación dentro de la función hepática y eso pasa a deriva todo de inflamación, cirrosis. ¿Cómo le puedo llegar a dar a tener un enfoque un poco más simple? Porque si estoy medio poniendo también Sí, no entendiendo en qué sentido vamos como para darle un paso a paso. Y en realidad, si no me recuerdo, el Robbins tiene como una suerte de descripción, digamos, como empieza el tipo de respuesta que tiene el día. Eso es lo más introductorio que yo digo, y sirve mucho. Respecto después de lo que va pasando según lo crónico, va también a entender de qué es lo que estamos hablando. O sea, eso que yo te decía, no es lo mismo la esteatopatía alcohólica que la esteatopatía alcohólica. Lo que sí tiene, que digamos, eso es lo que lo hace más sencillo. Los órganos tienen como una suerte de, digamos, de respuesta que se mantienen siempre con la misma manera. Entonces el hígado siempre va a responder de la misma manera. Ante una noche. Puede ser esto, puede ser la película, o esto que voy a decir, la regeneración en general es una hipertrofia que genera compensatoria, por ejemplo, cuando se la saca un segmento hepático, digamos, es más bien una hipertrofia con un aumento de la actividad de lo que queda del hígado. Pero no sé por ahí a qué te referís con organizarlo, en qué sentido, digamos. Porque, viste, teniendo en cuenta las respuestas siempre van a ser las mismas. Sí. A la hora de ir, por ejemplo, estudiándolo en cuanto a esteatopatitis alcohólica o UCT, a la hora de estudiarlo, mi duda es de organizarlo, decir, bueno, llega el alcohol en una determinada cantidad para que genere la esteatopatitis. Y estudiarlo así segmentado, por estímulo, por no y salgar. en realidad sí. Lo que pasa es eso, porque por ejemplo no es lo mismo, por ejemplo,
vos podés tener hepatitis por alcohol, se llama hepatitis alcohólica, y podés tener una hepatitis por virus. Claro, ahí es donde medio que se me mezcla el Está bien. El tema es que vos, el abordaje es distinto porque los procesos son distintos, amén de que la respuesta sea algo similar. ¿Me explico? O sea, el hígado lo que hace es, básicamente, injuria, se inflama, se fibrosa, cirrosis. En general. Entonces vos podés tener una cirrosis, por ejemplo, por un virus C, o podés tener una cirrosis por alcohol. Entonces, en eso es que, digamos, hecha a mano, se aplica claro, es hecha a mano lo que tiene el hígado. El hígado hace eso, se inflama, se fibrosa, cirrosis. Entonces vos podés tener la cirrosis como un cuadro clínico o una entidad clínico-patológica común a un montón de cosas. Entonces vos tenés la misma expresión clínica, bueno, discutible, digamos, pero tenés muchos signos y síntomas comunes a dos entidades que no tienen nada que ver. O sea, que tienen una causa que no tiene nada que ver, una fisiopatogenia que no tiene nada que ver, pero sí tiene como corolario eso que yo le mostraba, la expresión clínica, que es lo último en realidad. Por eso en realidad lo interesa, para eso de nuestra patología, es ver, lo interesante es eso, ver cómo pasa. O sea, ¿por qué puedo tener una cirrosis por un virus y por qué puedo tener una cirrosis por alcohol? ¿O por qué puedo tener una cirrosis por un síndrome metabólico? Un síndrome metabólico, no sé si, yo porque suele ser cero. Síndrome metabólico es básicamente un conjunto de signos, síntomas o entidades en las cuales tenés hipertensión, diabetes, insulina resistencia. Bueno, vos podés tener un hígado cirrótico por básicamente ser disglicémico. Puedes tener un hígado cirrótico por un virus C o puedes tener un hígado cirrótico por alcohol. Entonces, tenés siempre la misma expresión clínica, o muy similar, tenés otras cosas que te ayudan a hacer el diferencial tal vez de la clínica, pero el corolario final es similar, tenés una cirrosis, daño fibroso irreversible del hígado. ¿Verdad? ¿Cómo organizarlo? En realidad, yo te entiendo porque está bien, vos tenés que rendirlo de alguna manera. Yo te entiendo. Claro. Y además, no es que no entiendo, no lo haya estudiado nunca, sino que ahora me estoy planteando, y como te vuelvo a repetir, me estoy dando cuenta que Injuria la estudié. No, lo que pasa es que uno estudia. Uno hace lo que le sale, lo que puede, la movida. Uno estudia como puede. A mí me preguntaban cómo hacía para estudiar crecimiento y yo no me acuerdo. Claro, tal cual. Pero bueno, lamentablemente acá tengo que dejar lo académico de lado y decirte que lo que vos tenés que hacer es estudiar lo más que puedas y tratar de probar. Sí. El conocimiento real empieza muchísimo después. Y esto no quiero caer en lo viejo, no, cuando llegues a tal lado vas a aprender, no, porque a mí me parecía de choto que te digan eso, pero yo aprendo cuando doy clase. O sea, yo he terminado de entender un montón de cosas dando clase. ¿Por qué? Porque tenés una capacidad, o sea, viste tantas cosas, y lo que uno tiene que tener es ponerle la gana, digamos, y decir, bueno, integremos. Pero yo terminé de entender sinapsis, siendo ayudante de fisiología. Yo no rendí crecimiento y desarrollo y sabía sinapsis. No, tal cual. O sea, en ese sentido, lamentablemente te doy un mensaje medio dramático de que es, bueno, tenés que rendir y te toca seguir estudiando y seguir estudiando. Pero sí, en realidad, si vos querés entender, digamos, específicamente cómo sea cada patología, tenés que ver cada patología. Sí. Yo creo que la integración justamente está en ver los cambios que le dan lugar en el hígado. Bajo la premisa esta de inflamación, cirrosis. Y claro, porque en realidad funciona de esa manera. También uno tiene que ver, porque, a ver, pensemos, un virus genera inflamación porque, bueno, trata de tener esa simbiosis con la célula, porque el virus no le conviene que se muera la célula, porque necesita la célula. Entonces, pero bueno, en algún momento genera un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Por distintos motivos, hay expresión de proteínas que no son las propias, Yo, por ejemplo, en genética estudio síndrome metabólico y cáncer. Yo estoy en líneas de investigación de eso. ¿Por qué un síndrome metabólico se inflama? Porque si, bueno, el tejido adiposo de una persona obesa, lo que tiene el adipocito es que llega un momento, el adipocito sería el único tejido que puede albergar lípidos sin generar toxicidad. O sea, todo lípido que se
acumule en otro órgano que no sea el adiposo, indefectiblemente en algún momento, sobre todo si es mucho, va a generar toxicidad lipídica. O sea, los lípidos también pueden generar apoptosis y muerte celular, porque generan toxicidad. Lo que se ve es que los síndromes metabólicos lo que hacen es, el adipocito se hincha tanto de lípidos, literalmente, que revienta. Pensé que comprimía los vasos. Sí, comprime los vasos y genera hipoxia también. Entonces vos tenés compresión vascular, generación de hipoxia y liberación de sustancia dentro de la célula. Entonces eso es todo un proceso inflamatorio. Entonces vos ahí volviste a lo mismo. ¿Cómo responde? Inflamación aguda, todo lo que quiera, reclutamiento de plasmofenil primero, sinófila, linfocitos, Si no la podés resolver, y vamos a tener que meter fibrosis, y eso en realidad después también está demostrado que la fibrosis no es fibrosis nada más. Hay una comunicación estrecha entre lo que es el estroma alterado, la misma inflamación, y todo genera un mismo loop y retroalimentación positiva, de más inflamación y demás, y esa fibrosis termina en cirrosis. Que hoy por hoy, esto es muy interesante, se discute la irreversibilidad de la cirrosis también. No digas eso, no sabes, te van a meter una patada en el orto fortísima. Pero se está estudiando eso para ver cómo podemos hacer para traer de vuelta la cirrosis para atrás. Dejando la ñoñez y la paja intelectual, como digo yo, de lado, vos tenés que tratar de organizarte y agarrar los temas más importantes, no divagar, rendir a probar y después ponerte a estudiar lo que vos quieras cuando puedas. Si sos clínico lo vas a ver de una forma, a mí me gusta así, por eso me hice patólogo. Y digamos, no vas a poder saber todo, creo que eso ya te diste cuenta solito, digamos.